Estamos viendo oyendo la futura invasión del Islam o la futura invasión islámica, y la recomendación que les quería yo hacer a todos ustedes es la siguiente. Y ustedes no han visto la 4, la 5 y la 6 porque nunca les ha interesado meterse a YouTube y buscar estas conferencias anteriores para ver desde la primera hasta la segunda, seguir la línea, y en tu trabajo, en tu deporte, en tu casa, mientras haces ejercicio con tus audífonos, no tienes la disciplina de oír la palabra de Dios. Tal vez usted es la única vez el domingo que oyen la palabra de Dios. Y si en tu casa no tienes antes de acostarte oír una conferencia al mediodía, en la tarde, cuando, no sé, en tu camino, en el vehículo, al camino al trabajo, pues vas a quedarte tal como estás. Una vez me dijo una persona: oye hermano, yo llego a la gente, pum, y le pongo la cabeza y los tumbo al suelo. Le dije: ¿sabes una cosa? Yo prefiero que esas personas no tocarían ninguna, porque si están huecos, cuando se levanten van a seguir huecos igual de su cabeza. Entonces, ¿de qué te sirve tumbar a la gente al suelo si cuando se levantan siguen igual en su cabeza? Lo que necesitamos es predicar la palabra, no tumbar a la gente al suelo. Pero así está la iglesia. No han entendido, ¿verdad?, que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces toma en serio ya a Dios. Ya nútrete con las palabras de Dios. Adquiere la información correcta. ¿Por qué Israel esto? ¿Por qué está pasando esto en el Medio Oriente? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué el dólar va a caer? O sea, tenemos que estar en un mundo que nos rodea y somos testigos. Tus maestros, tus amigos, tu tío, tu cuñada, tu mamá, tu pariente, en el hospital, en el bufete jurídico, en taller de plomería, de carpintería. Hablémonos a la gente y tengamos respuestas que darles. Ay, sí que los judíos y el otro se metió en la Gaza y tienen a los palestinos como refugiados. ¿Qué barbaridades dice la gente? Y tú lo oyes y lo oyes y lo oyes y lo repites. ¿Todo por qué? Porque no vienes a la verdad, ni a enterarte de la verdad, de qué es la realidad en el mundo que vivimos. Acordémonos que dice Efesios que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. O sea, todas las frecuencias del aire las controla él. Los radios, los medios de comunicación. O sea, el mundo está en mentiras, envuelto en mentiras, porque él es el padre de las mentiras. 1 Juan 5:19, y el mundo está bajo el maligno. Entonces, si Satanás controla el mundo, controla los medios de comunicación y lo que se propaga a través de los medios de comunicación, y tú eres cristiano y tú lo oyes y lo crees. Y sigues lo que dice tu compadre, lo que dice tu amigo, lo que dice tu familiar, y hablan babosadas, idioteces. Diarreas mentales les llamo yo. ¿De dónde viene? De la desinformación. Porque solamente como pericos repiten lo que ni siquiera saben lo que están hablando. Y esta es la razón por la cual estamos aquí compartiendo series, información de la familia, de los hijos, cómo educarlos, cómo está el mundo, el Medio Oriente. Para eso es la iglesia. Nosotros estamos para proporcionarles a ustedes comida, municiones, para que sepan cómo defenderse y tener fortaleza en el mundo que estamos enfrentando. Es impresionante que hace 2700 años, este libro que tengo en mi mano, que se llama la Biblia, profetizó acerca de una alianza de naciones que después de los 2700 años se iba a formar esta alianza de naciones que aquí casi no existían o existían con otros nombres. Y que esta alianza ni siquiera en el siglo pasado se había formado. Hasta el siglo XXI, en el cual nos encontramos, esta alianza de naciones ya está formada exactamente como la Biblia lo profetizó hace 2700 años. Y cuando nos damos cuenta de que esta alianza, de eso se trató toda esta serie, investígala, chécale todas las conferencias. Hemos hablado cantidad acerca del mundo del Islam, del mundo del Medio Oriente, del mundo occidental, del mundo oriental, etcétera, etcétera, para que tengan información. Cuando venimos a la Biblia y descubrimos que estas naciones que la Biblia profetizó
que sería en los últimos tiempos que tú y yo vivimos, se iban a formar y se están formando, y el 95% ya están formadas, nos damos cuenta que nos queda poco tiempo. Que es una profecía más donde realmente hemos llegado al final de la historia humana. Y cuando tú tomas a Dios en serio, te preparas. Esto no es para asustar a nadie, todo lo contrario. Cuando mi nieto informó de cáncer, Estefano, nos preparó Dios a todos. Todos creíamos que iba a haber un milagro y que Dios lo podía sanar. Y miles de personas oramos por su sanidad. Pero el plan de Dios era mucho mejor que el de nosotros. Y es cuando enfrentamos la verdad. Pero Él se preparó y durante 2 años, no se imaginan ustedes, a veces salía del hospital, a veces no, pero durante todo este tiempo, antes ya de entrar, la cantidad de jóvenes que rescató de las drogas, de la pornografía, del alcoholismo, este muchacho de 27 años. Y finalmente le dijo: Señor, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, la batalla de la fe. Dios le dijo a sus ángeles: vayan por ese muchacho, tengo otra misión que darle en otras galaxias. Porque Dios siempre no nos lleva solamente para estar con el arca ahí en el cielo, con una botella de agua de limón y aleluya, aleluya, no, nos llama para seguir trabajando, porque el universo es inmenso y Dios tenía una misión mucho mejor para Él que aquí en la tierra. Dijo: ya basta con lo que tú has hecho, hay otra misión, este muchacho vale su peso en oro, no hay muchos como él. Y se lo llevó el Señor, como se llevó a Esteban en el libro de los Hechos. Jovencito de 23 años, Esteban dio una cátedra a los judíos de la historia del Antiguo Testamento, y a los 22, 23 años lo matan a pedradas los fariseos. Yo me preguntaba cuando estudiaba teología: ¿por qué Dios, este muchacho tan joven, te lo llevas? Él pudo haber sido un grande predicador, porque tenía otro plan para él. Lo comprendí con el tiempo, y así por eso Dios se lleva niños, se lleva jóvenes, se lleva de 30, de 40, de 20, de 15, de 40, de todas las edades. Dichosos los que hemos llegado a esta tercera edad y que podemos realmente decir: hemos caminado con Jesucristo. Vamos a acabar la carrera de una forma irreprensible y dar testimonio hasta el final de que Jesucristo vive y que te ama y que dio su vida por ti en una cruz. Estas naciones que están actualmente en la alianza que acabo de repetirles, es una alianza que describe las naciones en el versículo 2, que son Mesec y Tubal. ¿Me pueden prender el mapa? Y luego en el versículo 5 y 6, todos que traigan la Biblia, se los he dicho, son los que se van a ir en el rapto. Es el colmo, así el colmo, que vengas a la iglesia sin Biblia, o sea, ya no tienes perdón. En los versículos 5 y 6 están Persia, Cus, Fud, Gomer y Togarma. Les voy a ir mostrando en el mapa estas naciones, cuáles son en el Antiguo Testamento los nombres que ocupan actualmente en el siglo XXI, para que ahí en tu Biblia les escribas arriba a qué nación pertenecen y finalmente podamos envolver esto y darnos cuenta que el rompecabezas se armó. Muy bien, dice Ezequiel capítulo 38 y 39, que es donde se ha basado toda esta serie de conferencias, que Dios le manda un mensaje y le dice a Gog. Gog es un nombre de un líder, un jefe, un comandante, un faraón, una persona que encabeza un grupo, principalmente puede ser político o puede ser militar. Y Dios le dice en el versículo 1 y 2, Gog en tierra de Magog. ¿Dónde estará Magog? ¿Junto a Tlacomulco? ¿O estará junto a Guatemala? ¿O qué es Magog? Bueno, entonces nos metemos a la historia
y encontramos a Heródoto, encontramos a Josefo, a Plinio, los historiadores, arqueólogos, paleontólogos, que han podido a través de la historia rastrear a los etimólogos que se dedican a buscar las raíces de las palabras, que la mayor parte vienen del latín, del griego, del hebreo, del arameo, etcétera, etcétera. Y de esta forma podemos tener un panorama mucho más claro con un lente más amplio de lo que la Biblia dice. Entonces, cuando dice la Biblia, Gog en tierra de Magog, lo primero que tenemos que localizar es la tierra de Magog. Muy bien, la tierra de Magog, vean ustedes con mucho cuidado, viene desde Ucrania. Aquí está Ucrania. Ahora van a comenzar a entender por qué la invasión a Ucrania de Rusia. Muy bien, Ucrania y casi todas estas repúblicas, Kazajistán, Turquistán, Uzbekistán y todas las que se encuentran alrededor del sur de Rusia, son las repúblicas musulmanas, todas, que se dividieron en 1991 cuando cayó el comunismo. Cae la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, o la URSS, la Unión Soviética, y la Unión Soviética pierde, al separarse estas repúblicas, el 30% de su territorio. El 30% del comunismo se separó en el 91 y se convirtieron en repúblicas. Pero de acuerdo a la Biblia, y este es principalmente el objetivo de Putin, de Rusia, es volver a restaurar todas estas regiones, ahora independientes como repúblicas, para volver a consolidar otra vez y resucitar a la Unión Soviética. Porque aunque son musulmanas, en Rusia hay 20 millones de musulmanes. Entonces, este es el propósito de Putin. Y cuando se dio cuenta Putin que la OTAN es la Organización para el Tratado del Atlántico del Norte, es una organización militar, la OTAN. En inglés es NATO se escribe. La OTAN fue formada al acabar la Segunda Guerra Mundial para impedir que el comunismo avanzara a Europa. Entonces se forma esta organización militar, la OTAN, y se une a la OTAN casi todos los países de Europa, menos Ucrania, ni tampoco Lituania, Estonia, ni los países del norte, Finlandia, Suecia y Noruega. Ya ahorita se están tratando de unir a la OTAN, porque cualquier país, de acuerdo al artículo 5 de la OTAN, que se una a la OTAN, si alguien bombardea Polonia o Alemania o Francia o España o Italia que pertenecen a la OTAN, todas las naciones de la OTAN están obligadas a defender a esa nación. O sea, tú le pegas a España y le pegaste a todas las demás naciones. Entonces, como Ucrania no pertenece a la OTAN y comenzó Putin a darse cuenta que comenzaron a irse hacia el norte para tratar de convencer a Ucrania, Georgia, Estonia, Lituania, Estonia, etcétera, etcétera, que son fronteras con Rusia, que ingresaran a la OTAN, dijo Putin, por el amor de Dios, si estas naciones entran a la OTAN, van a tener el derecho de poner en Ucrania misiles nucleares apuntándome a Moscú, que Moscú más o menos está por este lugar. Entonces, esto es muy importante porque dijo Putin, si entran aquí, pues entonces en 15 minutos de Ucrania a Moscú tardaría un misil en llegar. Acabarían con Rusia. Y como ese es el principal propósito de Estados Unidos, de seguir conquistando el mundo entero, porque ha sido desde Nimrod en Génesis 10, todos Aníbal, Napoleón, Alejandro el Magno, todos los emperadores, Nabucodonosor, Hussein, José Stalin, Mao Zedong, Hitler, Mussolini, Lenin, todos han querido lo mismo, ser dueños del mundo, controlar no solamente 4 o 5 naciones, controlar el mundo entero, que se va a consolidar este sueño con el anticristo, porque va a ser el único dictador mundial que logrará
unir al mundo entero bajo un solo gobierno gracias a la tecnología que alcanzó el ser humano en el siglo XX y en el siglo XXI. Hace 20 años un hombre todavía no podía controlar el mundo. Teníamos que llegar a la tecnología que hemos llegado aquí, tanto en la genética como también en la tecnología cibernética y los chips y las computadoras, para que ahora sí, con esta tecnología que tenemos, un hombre ya es capaz de controlar el mundo entero. Entonces Putin, ¿verdad?, al ver esta amenaza, ¿qué hizo? Rodeó Ucrania con 150,000 soldados y les dijo: no se metan aquí, porque ustedes pisan Ucrania y es como si Rusia pisara México y apuntara a Estados Unidos. Imagínense qué haría el presidente Joe Biden. Pues ahí están, ahí en Chihuahua y en El Paso y en Tijuana, ¿verdad?, y en Matamoros, tanques de Rusia y de Irán. ¿Qué haría Estados Unidos? ¿Se quedaría con los brazos cruzados? No, ¿verdad? Reaccionaría. O ¿saben qué? O se van, aquí hay una guerra, y una guerra en serio. ¿Qué fue lo que pasó en el 61-62? Cuando Rusia invade Cuba y Nikita Khrushchev pone misiles en Cuba, apuntando a Estados Unidos. El presidente John Kennedy le avisaron a través de los satélites: hay misiles rusos apuntándonos, casi a menos de 70 kilómetros está la Cuba de Estados Unidos, apuntando a Estados Unidos. Tardó 3 semanas este conflicto que se llamó la Guerra Fría, donde el mundo estuvo a punto de una tercera guerra mundial. John Kennedy dijo a Nikita Khrushchev: o saca los misiles o vamos a la guerra mundial. Y Nikita Khrushchev vio tanta convicción en el presidente Kennedy que sacaron los misiles y gracias a Dios que se retiraron y se regresaron a Rusia. Pero Kennedy no podía permitir que en la isla enfrente de ellos los rusos tuvieran armas nucleares apuntando a Washington. Putin no iba a permitir que la OTAN pusiera ahí, o Biden, nucleares apuntando a Rusia, y por eso vino la guerra. Entonces todas las naciones quisieron ayudar a Ucrania para defenderse contra Rusia, sacar a Rusia, no lo han podido hacer ni lo harán, de acuerdo a la Biblia, porque Ucrania pertenece a la zona de Magog. ¿Cuántos de ustedes escucharon esto el año pasado, cuando yo di las conferencias acerca del caos del Medio Oriente, donde expliqué: oiga, es que se va a salir Ucrania, los periodistas y los politólogos, es que no puede, Putin hay que darse, va a ser una guerra mundial? Lo dijimos: Putin no se va a salir de Ucrania porque está en la Biblia, porque Ucrania pertenece a la zona de Magog. Entonces, Magog comprende toda esta región que acabo de mencionar, el Kazajistán, pero también Magog comprende de parte de Turquía y parte de Irak y parte de Irán, o sea, desde por acá hasta por acá es la zona de Magog, que también se llama la Anatolia, que más que nada la Anatolia es el área alrededor de Turquía. Miren, aquí está Turquía y enfrentito de Turquía está Ucrania. Y al sur exactamente de Turquía, en este punto insignificante que ni letras le pusieron, es Israel. Este insecto aquí, esta polilla aquí insignificante, es la nación de Israel, en la que no han podido, después de más de 75 años, más de 23 millones de árabes destruirla, ni los grupos terroristas tampoco. Cada vez que han intentado algo, se han estrellado contra la pared. Esto es importante porque vemos que Turquía está aquí con el nombre de, aquí por favor, todos ustedes que traen su Biblia, con el nombre de Togarma, apúntalo, Togarma, y Gomer es Turquía. Y esto es importantísimo e interesantísimo, porque si la Biblia dice que Rusia va a encabezar una invasión, o el líder de esta supuesta coalición van a ser estas naciones que están en Ucrania, Kazajistán, Kirguistán, Kuzbekistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, y va a incluir a Turquía, a Siria y a Irak. Es interesante porque Turquía, escuchen con mucho cuidado, Turquía pertenece a la OTAN.
¿Qué? ¿What? Hace un año tuve no pleito, ¿verdad? Una discusión muy fuerte con una persona que es productor de televisión en Sudamérica. Oye, quiero hacer un filme y me querían invitar para que diera una conferencia sobre el Medio Oriente. Y me dice, ¿cómo? Me dice este productor, me reservo su nombre, yo oí que usted dijo que Turquía está en Ezequiel capítulo 38 y que va a formar parte de la alianza que viene contra Rusia. Pero ¿cómo es esto posible?, me preguntó. Turquía pertenece a la OTAN, y si pertenece a la OTAN se vuelve enemigo, tiene que ser enemigo de Rusia, y si Turquía se va con Rusia, se vuelve enemigo de la OTAN. Le dije, la Biblia así lo dice. Y vino la invasión a Ucrania. Y cuando vino la invasión a Ucrania, que se acabó el grano en Ucrania, el petróleo, le iba a cerrar el gas Putin a toda Europa con el gas, porque el 60% del gas viene de Rusia a toda la Unión Europea. El 60% del gas de Europa viene de Rusia. Chequen esto. Así que no podían darle sanciones económicas y creer que con las sanciones económicas iban a sacar a Putin de Ucrania. Todas las decisiones que tomó el presidente Biden fueron realmente irracionales, antidiplomáticas y antipolíticas. Porque el mismo Henry Kissinger, que fue secretario de Estado del presidente Nixon, que es uno de los judíos diplomáticos más grandes que hubo en el siglo pasado, Kissinger dijo, actualmente son una bola de brutos todos los diplomáticos que hay. No saben ni entienden que Putin es el mejor estratega militar que existe en el mundo actualmente. Y por eso se rió a carcajadas Putin cuando le dijeron, pues no, ya no va a comprar, vamos a comprar en los bancos las inversiones de Rusia en Europa, y que no compre Rusia esto, y que no compre el petróleo, y se carcajeó Putin. Porque se unió China, se unió Irán, se unió Corea del Norte, se unió la India, se unió Irak, se unió Siria, se unió los países del norte y las naciones musulmanas con Putin. Y ahora, ¿qué están haciendo? Tratar de desbancar el dólar. Y el día que lo hagan y sustituya el yuan, la moneda china, el dólar o el rublo, que es el ruso, Estados Unidos, este año tal vez sea su último año que le quede económicamente. Y más ahora con las elecciones este año, que todas las está ganando Trump. Tal vez él sea la última trompeta. No digo que es la del rapto, no me vayan a confundir aquí. Muy bien, entonces, esto es importante porque de acuerdo a la Biblia, Turquía, que aparece con el nombre de Gomer y Togarma, ya lo apuntaste ahí en tu Biblia, va a formar parte de esta alianza. Y cuando vino la guerra de Ucrania, Turquía dependía casi el 70% del grano y del petróleo de Rusia. Entonces, vino un golpe de Estado en Turquía por medio de una persona, Gulen, que es una sociedad que formaron para derrocar a Erdogan, Erdogan, el presidente de Turquía actualmente. Y entonces Turquía, por pertenecer a la OTAN, pues dijo, la OTAN me va a defender y Estados Unidos también. Y cuando le pidió ayuda a Estados Unidos, le dijo Biden a Erdogan, no te vamos a ayudar porque no le convenía a Estados Unidos que entrara Erdogan, porque había islamizado completamente todo Turquía y porque le había hecho cara de feo al presidente de Estados Unidos. Erdogan se enojó y le dijo, Putin, mi amigo del alma, yo siempre te he querido, siempre hemos compadres, ¿verdad? Y Putin, claro, véngase para acá, aquí, mire, póngase aquí. Aquí juntito es lo que quiero yo, juntar a todas las naciones de ustedes y al continente africano y a todos los que son bienvenidos todos, porque vamos a formar una coalición nueva, la coalición de Ezequiel capítulo 38. Entonces tenemos aquí, apúntalo, Persia, que es Irán. En la antigua conferencia vimos que Cusifut son Sudán y Etiopía, las naciones del norte de África. Vean esto. Entonces tenemos Ucrania, toda esta parte casi del sur, del oriente, y tenemos aquí en la Biblia, apúntalo, donde dice Cusifut, que es Sudán y Etiopía, que son más o menos estas dos naciones. Y lo interesante es que Sudán tiene frontera con el Mar Rojo. ¿Cuántos de ustedes han visto estas 2 semanas últimas que los Houthis, que es un grupo terrorista financiado por Irán, que están en Yemen,
la península casi al final de la península arábica, están bombardeando todo el comercio de los barcos ingleses, europeos y petroleros que circulan con el 25% del petróleo al occidente. Entonces, Sudán, que está aquí en la Biblia, que va a formar parte de esta coalición, está unido ¿con quién? Con Irán. Irán aparece en el nombre de Persia. Donde dice Persia, ahí en tu Biblia ponle Irán. ¿Por qué? En la Biblia está el imperio medo-persa, y siempre que veas Persia en la Biblia es Irán. En 1935 cambió el nombre a República de Irán, cuando desecharon a toda la familia estirpe de el Shah de Irán, lo sacaron. Y en 1979 le vuelven a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán. Es el nombre actualmente, la República Islámica de Irán. Entonces, Persia, ponle ahí, es Irán. Entonces, vean ustedes ya la coalición. Ya tenemos a estas repúblicas, ya tenemos a Irán, tenemos a Irak, tenemos a Turquía, tenemos Etiopía, tenemos a Sudán, tenemos a Egipto y tenemos a Libia también, que aparece aquí con el nombre de Fud y Fud, que son los nombres de las naciones africanas de Génesis capítulo 10. Entonces, ¿cómo podemos saber que es una nación la que estamos señalando? Simplemente por los antecedentes geográficos de qué naciones se encuentran en esa zona geográfica que no ha cambiado. Entonces, cuando hablamos del Medio Oriente, que estamos hablando, ¿verdad?, de Líbano, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Siria, de Irak, de Jordania. Cuando hablamos de la península arábica, estamos hablando de Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Yemen, etcétera, etcétera. Y por eso nos damos cuenta, por la zona geográfica, dónde se encuentran las naciones y dónde se pueden ubicar. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque más adelante, la pregunta que vamos a contestar en esta tarde es, ¿cuándo será esta invasión? Esta es la profecía más detallada, Ezequiel 38 y 39, de todas las profecías en la Biblia, esta es la más detallada, la que da más puntos y más claves que cualquier otra profecía. Independientemente de las naciones tan claras que menciona también cuándo va a ser esta invasión y las condiciones que se necesitaban o que se necesitarán para que esta invasión tenga lugar. Vea el versículo 8 en adelante. Y dice así: de aquí a muchos días serás visitado al cabo de los años. Vendrás, primera clave, a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. ¿Qué es esto? A los montes de Israel. Israel ha sido la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Esta profecía, cuando fue escrita, 700 años antes de Cristo. ¿Se acuerdan? Hace 2700 años. 700 años antes de que se llevara a cabo el exilio de Israel. Cuando Israel fue expulsado de su tierra, en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito Romano llega a Israel, quema a Israel y no dejó piedra sobre piedra. Y desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948, Israel vivió exiliado en el mundo entero, sin tierra, sin cultura, sin tradiciones, sin religión, sin nada. Y en el 48 regresan a Israel. Entonces, primer punto, para que esta profecía fuera cumplida, se necesitaba que Israel regresara a su tierra, porque la invasión va a ser contra Israel. Entonces ya 700 años se profetiza que no iban a quedarse en el exilio, que vendría un tiempo cuando Israel tendría que ser recogida de los pueblos. Algo que el diablo sabía y se le metió a Hitler. Y el diablo le dijo a Hitler, ¿verdad? Por ningún motivo te preocupes ahorita por Rusia, ni por Stalin, ni por Churchill en Inglaterra, ni por Canadá, ni por Estados Unidos. Aunque estamos en una guerra, tu principal enemigo no es Rusia ni Inglaterra, son los judíos.
¿Qué? ¿Ha de haber dicho Hitler? Pero ¿cómo los judíos no tienen patria, no tienen armas, no tienen nada, andan por todo el lado en harapos, etcétera, etcétera? ¿Cómo me voy a preocupar que ellos son mis principales enemigos? Y este fenómeno que hizo que Hitler se olvidara por eso perdió también la guerra, de sus más grandes enemigos y se concentrara en un grupo étnico que nunca había hecho ningún movimiento en contra de Alemania ni de Europa, que no tenían dinero, que no tenían bancos. ¿Cómo es posible que le haya llamado la solución final? A ver, Eichmann, a ver, Himmler, a ver, Goebbels, por favor, por todos lados, campos de concentración, al judío que encuentren, agárrenlos, mátenlos a todos, porque ellos son los que nos quieren quitar el poder. Todos han de haber quedado así, ¿verdad? ¿De qué estás hablando, Adolfo? Ustedes obedezcan también al paredón, los mando. Y pues comenzaron a juntar a todos los judíos que pusieran de Polonia, de Francia, de Alemania, etcétera, etcétera, a los campos de concentración. Ningún historiador, ningún politólogo, ningún paleontólogo, ningún antropólogo han podido explicar por qué Hitler odiaba a los judíos si nada le hicieron. No le dijeron, tú la traes. ¿Cuál fue el propósito? No lo explican. Unos le han dado explicación política. Bueno, pues es que los judíos aportaron la Torá, donde la Torá contiene las leyes económicas y las leyes morales y éticas más grandes que el mundo entero, los 10 mandamientos. Y los judíos aportaron eso a Occidente, y eso los gobiernos totalitarios y los gobiernos de izquierda odian cualquier cosa que sea moral y que sea estas cosas. Ellos están a favor de la ideología de género, a través de la pornografía, a través del aborto, a través de que no sea la familia los que controlen, ni tampoco una democracia ni un gobierno republicano. Ellos están a favor del caos y del totalitarismo o de la esclavitud de los seres humanos. Esa es la explicación política y tiene entrada, es válida también, pero la interpretación y la respuesta bíblica no la conocen. El diablo sabía, Apocalipsis capítulo 12, que le queda poco tiempo. Y el diablo sabía que si Israel regresaba a su tierra, todas las profecías de los últimos tiempos comenzarían al tic, 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 tic. Comenzaría la cuenta regresiva de su final. Entonces él tenía que impedir que los judíos sobrevivieran. ¿Cómo sobrevivieron? Por un milagro de Dios. Y no solamente sobrevivieron, sino que las naciones del mundo y la Liga de las Naciones en aquel tiempo no era la ONU, era la Liga de las Naciones, votaron para que finalmente los judíos se les diera un lugar en la tierra, y tanto Francia como Inglaterra se encargaron de repartir el territorio entre la Cisjordania e Israel, entre los árabes y los judíos. Y gracias también a la declaración Balfour de un ministro en Inglaterra que pudo lograr por primera vez asentar o establecer las bases para que los judíos regresaran. Pero fue gracias que acabó la Segunda Guerra Mundial y el mundo vio la carnicería que hizo Hitler. A las mujeres las abrieron, igual que lo que hicieron los de Hamás con Israel hace poco, el 7 de octubre del año pasado. A los niños los quemaron vivos, los abrieron, los cortaron los dedos, los decapitaron, violaron a las mujeres. Esa carnicería hizo que el mundo hace casi 75 años dijera, no es posible que hayamos llegado a tanta maldad, permitan a los judíos regresar a su tierra. Y en 1948, el milagro más grande de toda la historia sucedió. Un pueblo exiliado por 2000 años fuera de su tierra, regresa con su idioma, sus tradiciones y su cultura. Y desde el 48, después de 4 guerras, la guerra del 48, la guerra del 56, la guerra del 67 y la guerra del 73, Yom Kippur, que fue la última, no los pudieron sacar. Entonces ahora han formado grupos terroristas. Ya dieron por vencida la guerra, no podemos con la guerra, a través del terrorismo vamos a tratar de exterminar la nación de Dios.
Y entonces ahora está Hamas, está Hezbollah, está Al-Qaeda, está ISIS, están los talibanes, están los yutis, y todos estos grupos terroristas, todos sin excepción, todos los financia y los sostiene Persia, Irán, que aparece con el nombre de Persia en las profecías bíblicas. Si alguien me pregunta, oiga, ahora Irán, porque siguen financiando los grupos terroristas, ¿usted cree que los judíos van a bombardear Irán? No, tal vez aquí en el Golfo Pérsico hay una zona casi pegadita al Golfo Pérsico de Irán que se llama Elam. Muy bien, Elam aparece en el libro de Jeremías, pero en tiempos de Jeremías y de Ezequiel, Elam no pertenecía a todo lo que es ahorita Irán. Se han ido acomodando y ahora ya Irán abarca todo esto y absorbió Elam. Y es en Elam donde se encuentra la transfugadora de uranio 235, o la que convierte el uranio para bombardear el átomo 235, que es lo que produce la bomba atómica. Es el lugar donde más bombas atómicas se producen en todo Irán. Entonces, si ahorita los judíos deciden bombardear Irán, porque siguen financiando Hezbollah y siguen financiando a los Hamas, etcétera, etcétera, van a bombardear Elam nada más. Pero Irán está destinada bíblicamente a sobrevivir hasta que regrese Jesucristo. Y así podemos darnos cuenta qué naciones van a sobrevivir la Tercera Guerra Mundial. Y todas estas naciones que estamos viendo van a terminar con un milagro de Dios cuando Dios venga desde el cielo y acabe con ellas. Entonces nos quedamos en el versículo 8, donde tenemos la primera clave. Esta invasión no podía tener lugar si Israel no regresara. Número 2, dice la última parte del versículo 8. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. O sea, en el 48 cuando regresaron. ¿Cuántos detalles? En el 48 del siglo pasado, cuando Israel regresó a su tierra, no había un solo árbol plantado. Era una tierra desolada completamente. Habían algunos grupos de árabes que ahora se llaman árabes palestinos, algunos judíos que sobrevivieron, etcétera, etcétera, pero era un desierto totalmente Israel en el 48. En 1950 al 52 plantan más de 6 millones de olivos. Y tú vuelas ahorita a Israel, los que hemos ido nos han acompañado, ¿verdad? Pasamos Jordania si venimos del sur, o si venimos de Egipto, si venimos de Europa, pero si venimos así alrededor de cualquier país árabe, todos los países árabes áridos, secos, y entras a Israel desde el aire y haz de cuenta que es un huerto del Edén. Árboles por todos lados, calles, edificios, etcétera, etcétera. Para que comparen, es como si cruzaras de México a Estados Unidos. Pasas en México y todo seco, etcétera, etcétera, llega a Estados Unidos, el tráfico, las calles, el orden, por acá la autoridad, todo verde, ¿verdad? Y todo árido en México, todo seco, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente ese no es el país que Dios nos dio. Oremos por nuestros gobiernos. Pero es semejante igual, ¿verdad? Los países como Estados Unidos e Israel, que se fundaron sobre la Biblia, el que te bendiga yo los voy a bendecir. Génesis 12, del 1 al 4, el que te maldiga, yo los voy a maldecir. Hay una maldición espiritual para aquellos que aman la nación de Israel. No porque sean mejores que los judíos, ni más inteligentes, simplemente porque Dios los escogió para que a través de ellos viniera el Mesías. Jesucristo dijo, la salvación viene de los mexicanos. ¿Eso dijo? De los tlaxcaltecas. La salvación viene de los judíos. Y nos dejó también el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces Dios pudo haber escogido a los mexicanos, a los italianos, pero así somos de envidiosos y de codiciosos los seres humanos. ¿Y por qué a los judíos? ¿Y si hubieran sido los italianos? ¿Y por qué a los italianos? ¿Y si hubieran sido los rusos? ¿Y por qué a los rusos? Así somos nosotros, porque a Dios le dio la gana. ¿Te gustó? Acabamos con eso. Dios es soberano y hace lo que le da la gana y escoge a quien Él quiere.
para los planes que Él tiene para el futuro. Dice el versículo 8, y todos ellos morarán confiadamente. El segundo condición para que tenga lugar esta invasión es que es importante que Israel sea realmente una nación que pueda tener paz, y actualmente todavía no tiene paz, ¿verdad? No viven confiadamente. Están ahorita que vino la invasión de Hamás, más de 50,000, 60,000 muchachos judíos, mexicanos, guatemaltecos, puertorriqueños de República Dominicana, italianos, se fueron a Israel a ponerse el uniforme y pelear por su patria. Más de 60,000 muchachos, por el amor que tienen todavía a la nación de Israel. Entonces Israel, antes de la invasión, los que nos acompañaron se acuerdan que íbamos caminando, y tú entras a Israel y ves a puros jovencitos de 20, 25 años más a lo más, con una R15 cargada, así por todos los, en el mercado, en las esquinas, en las paradas de los camiones, muchachas y jóvenes, porque a los 18 años entran al servicio militar y hacen 2 años, salen a los 20. Las muchachas entran a los 20 años y salen a los 22. Entonces, Israel es una nación armada desde hace 75 años. Aquí en México, ¿a qué guerra hemos ido? Pancho Villa y Morelos, Francisco y Madero, que lo asesinaron, la Revolución Mexicana estamos hablando más de casi un siglo o más de un siglo, ¿verdad? Que fue una revolución interna. Pero ¿a qué guerra hemos ido a México? Hemos sido un país que ha vivido en paz, gracias a Dios. Algunos golpes de Estado y lo que tú quieras, ¿no? Pero vivir en un país donde diario tienes que acostarte con tu ametralladora, donde tú sabes que más del 60% de los papás en Israel han perdido a sus hijos y a sus nietos desde el 48. Israel es una población de padres y abuelos que han sufrido la pérdida de sus familiares en la guerra. Es un país que necesita vivir armado. ¿Cuándo vendrá este tiempo entonces de paz? Donde todos moren confiadamente. Daniel 9:27. El anticristo, cuando surja en el mundo, hará un tratado de paz con los judíos, que les garantizará su protección sobre todos sus enemigos. Pero antes de que el anticristo surja, ahorita va a haber alguna otra guerra o 2 más en el Medio Oriente, donde finalmente algunas naciones van a colaborar con Israel y va a venir en paz, y puede entonces venirse esa invasión durante nuestra vida en contra de Israel. Posiblemente seamos testigos de la invasión, venga el rapto y nos vamos. Vemos en tercer lugar que dice la Biblia en el versículo 10, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día, o sea, cuando tenga lugar la invasión, le está hablando a Gog, recordemos, al líder de esta invasión. Subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, Dios está diciendo lo que este hombre va a pensar, o los motivos que lo van a impulsar a atacar a Israel. Vas a decir, subiré contra una tierra indefensa, contra gentes tranquilas que habitan, otra vez se repite, confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar, ahí está, despojos. Y esta palabra, shalal, en el hebreo es petróleo o aceite. Una de las razones principales por las cuales el odio contra Israel habita rodeada de más de 22 millones de personas en muchas naciones árabes, aunque ya Arabia Saudita está haciendo pacto con Israel, Bahrein, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, muchas naciones están haciendo la paz ahorita con Israel por miedo a Irán, porque Irán se ha convertido, repito, en el financiador del terrorismo, y nunca saben las mismas naciones árabes que se pueden volver contra ellos, porque ISIS se volvió contra todos, y desde ISIS ya quedaron marcados los árabes para decir, mejor unámonos todos y seamos amigos de Israel. Entonces, de alguna forma, la mente islámica, entendámoslo desde ahorita,
en sus artículos en la Constitución del Movimiento para la Liberación de Palestina. Apúntalo y búscalo tú en internet, a mí no me creas. Movimiento para la Liberación de Palestina que fundó Yasser Arafat. En los artículos dice, el objetivo principal es la exterminación del Estado de Israel. Un artículo que no han cambiado. Todos los ofrecimientos de paz desde el 48 que regresaron los judíos, los han rechazado, los han rechazado, los han rechazado. Cuando el presidente Sadat del siglo pasado, con Jimmy Carter y Yitzhak Rabin, ministro de Israel, aceptaron Egipto y Jordania, son las dos primeras naciones árabes el siglo pasado que aceptaron la paz con Israel. Hasta este momento mataron al presidente de Egipto a los pocos días. Porque en la mente del Islam no hay ninguna oportunidad de que puedan decir vamos a vivir en paz, y no van a vivir en paz, ni va a haber paz hasta que regrese Jesucristo. Porque están decididos a matar a los judíos y exterminar a los judíos. Por eso ahorita Netanyahu no quiere que regresen a Gaza, porque si regresan vuelven a rearmarse y no pueden permitir. Él como gobernador tiene que defender a la familia. Cada presidente tiene la obligación de defender a su pueblo y proveerle al pueblo seguridad para una próxima invasión o una invasión futura potencial de cualquier nación que haga frontera con México. Esa es la responsabilidad de todo gobernante. Entonces no puede Israel permitir otro atentado como el que sufrieron, una carnicería la que hicieron los de grupo de Hamas. Así que esto es muy importante porque van a venir, ¿verdad? Entonces los mueve la ambición del petróleo. ¿Por qué? Finalmente, vean aquí, Irak, Irán y esta área, Irak en el Antiguo Testamento, Irak y Siria, este es Irak, este es Siria, en el Antiguo Testamento, esto se llamaba Babilonia. Cuando veas Babilonia en el Antiguo Testamento, inmediatamente recuerda que es Irak y Siria, Babilonia, pero no estaba dividido. Hasta el siglo XX se dividió en Siria e Irak. Entonces era toda una región geográfica, la Babilonia antiguo testamentaria. Muy bien, Irak, Siria e Irán y parte de Jordania controlan más del 65% de las reservas petroleras del mundo. Ya te va cayendo el 20%. Entonces, estas naciones están alrededor ahora sí, el tesoro de Macpato, ¿verdad? El pastel está ahí. Y ese pastel lo quieren todas las naciones del mundo, lo quiere Estados Unidos, lo quiere Rusia, lo quiere China, etcétera, etcétera, porque el petróleo está determinando el futuro de las naciones. Bueno, no hay petróleo, ¿verdad? Y puedes chantajear al país que tú quieras, cerrándole la válvula y controlando todo el petróleo. Entonces, para que estas naciones árabes, y ahora bajo el control de Rusia y de China, ahorita en el siglo XXI, 2024, ahorita Rusia y China están controlando el Medio Oriente, porque Irán es un títere ahorita de Rusia y de China, lo mismo que Siria, que Irak, etcétera, etcétera. Pero estas naciones anhelan el control de todo el Medio Oriente. ¿A qué naciones me refiero? A China y a Rusia. Porque China ahorita es la nación con el índice económico más fuerte del mundo. Y ahorita China, Xi Jinping, el presidente, atacó jamás a Israel. Este es el Medio Oriente ardiente. No han metido las manos para nada en ninguna bronca. No quieren problemas con nadie. Estados Unidos, al ratito me la vas a pagar, Bairencito. Vas a ver este que acaba, vas a ver cómo te va a ir. Si viene Trump, mi amigo, vas a ver cómo les va a ir. Y así están ahorita. Rusia no, Rusia sí quiere el control del Medio Oriente. Y China simplemente le conviene ahorita a Rusia porque Rusia no tiene las armas nucleares que tiene Rusia. Rusia no tiene un poder económico muy fuerte, pero es la nación más poderosa en armas nucleares del mundo entero, con los misiles más modernos que hay. Y China le provee a Rusia el dinero que Rusia necesita. Entonces se hicieron compadres.
Se llama matrimonio tóxico. Y así se maneja el mundo desde hace muchos años. Todos son intereses económicos y políticos. Tú me das, ¿qué me tienes? Yo te doy. Somos amigos. No me das, somos enemigos. Como dice un presidente mexicano, en la política no hay amigos. Hay intereses, nada más. Mentiras que puedas tener un amigo si tú estás en la política. Porque los intereses son tan fuertes, tan grandes, que hasta su mamá la acaban vendiendo. Desgraciadamente, el corazón es perverso y maligno más que todas las cosas. Entonces ahorita, ¿verdad? Rusia y China ocupan el protagonismo en el mundo. Ahí están estas dos naciones ahorita controlando casi todo. Europa está bajo los pies de Rusia y de China. Todo el continente africano, que es musulmán en un 80%, ya dejaron a Estados Unidos, porque Estados Unidos ya se dieron cuenta que es un títere. Entonces casi todas las naciones de Europa, del África, se están yendo bajo las alas de Rusia, bajo las alas de la gallina de Rusia, pidiéndole a Rusia, y Rusia acaba de hacer una confederación impresionante de naciones musulmanas bajo Putin, que son las naciones que van a invadir Israel en estos años. La Biblia es la historia contada por adelantado. Así que cuando salen noticias, por aquí, por allá, nos reímos y venimos a la Biblia y podemos decir, aunque no somos Nostradamus, la Biblia dice, y tenemos paz, porque así se va a cumplir, y sabemos que nunca nada nos va a faltar, nunca nos va a abandonar el Señor, siempre estaremos con Él, y para nosotros, lo peor que nos pueda suceder es morir, y el morir es ganancia. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia inmarcesible, incontaminada, incorruptible en los cielos. Y mientras vienes por nosotros, somos guardados bajo tu poder, mientras vivamos cerca de ti. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que vive cerca de Dios, vivirá bajo la protección de Dios. Los ángeles acampan alrededor de los cristianos que temen a Dios, que sirven a Dios, que son testigos de Cristo y que sus vidas son irreprensibles delante de Él. Los ángeles te guardarán en tu entrada y tu salida, y nunca carecerás de bienes, porque el Señor nunca te dejará. En esta mañana ábrele tu corazón. Si tú no tienes esta esperanza bendita de saber que cuando muramos vamos a morir en paz, no importa el calvario, el camino, los valles de sombras y de muertes que atravesemos, no tendremos miedo, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento, y después de esta muerte nos seguirás pastoreando
por toda la eternidad. Dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellas con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Ahora creo que tú vives, Jesús, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por esta salvación que me das gratuitamente en este momento, por creer que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha dado su vida en una cruz para que yo pueda morir en paz el día que me llames a casa. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.